Gracias, listo, ahí estamos. Los dejo ahí a ustedes. Gracias Rodrigo, gracias por tu apoyo. Muy buena noche a todos, la segunda buena noche, ¿verdad? Es un gran honor y un placer darle la bienvenida a todos los catedráticos participantes por la Comisión de Capacitación Docentes a la conferencia titulada Investigar con sentido, enfoques y métodos que transforman la realidad. Les animamos a participar activamente a todos con preguntas por medio del chat. En su momento pueden escribir ahí sus preguntas y yo voy a estar pendiente. Habrá un espacio prudencial al finalizar para sus respuestas. ¿Oyeron? Tomar en cuenta que juntos podemos enriquecer esta zona de aprendizaje y crecimiento para todos. La semblanza de bienvenida a la disertadora Isolda Margarita Castillo Martínez. Tenemos acá el gusto de tener a la doctora en innovación educativa por el Tecnológico de Monterrey. O sea que para iniciar tenemos conferencistas internacionales, ¿verdad? Es profesora del Tecnológico de Monterrey y de la Benemérita Escuela Normal de Coahuila. Realizó una estancia de investigación en la Universidad de Cantabria, España. Coordinó el proyecto Open Research Lab, Innovación con Inteligencia Artificial y Robótica para escalar niveles de dominio de razonamiento para la complejidad, con financiamiento de Novus del Tecnológico de Monterrey del año 2021 al 2023. Participó en la coordinación de la estancia de la Cátedra UNESCO, Movimiento Educativo Abierto para América Latina, en sus ediciones 2021, 2023 y 2025. Sus líneas de investigación se centran en las competencias de investigación, alfabetización académica y pensamiento complejo. También la doctora es miembro de la red GoGN Global OER Graduate Network y colabora con el grupo de investigación interdisciplinar Escalando el Pensamiento Complejo para Todos del Instituto para el Futuro de la Educación, también del Tecnológico de Monterrey. La doctora también es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadoras de México. Cuenta con varias publicaciones en revistas de alto impacto, ha impartido diversas conferencias y talleres a nivel internacional y cuenta con 2 registros de derechos de autor. Bienvenida, doctora. Le cedo la palabra. El tiempo es suyo. Muchas gracias, Martita. El placer es mío estar aquí compartiendo. Agradezco a Rodrigo que me haya extendido esta invitación para participar en este ciclo de conferencias que ha organizado la Universidad Mariano Gálvez, que me parece muy importante pues para poder enriquecer la práctica educativa de los docentes universitarios y de todos aquellos que están interesados por seguir mejorando en el ámbito de la educación y de la investigación. Entonces, en esta ocasión, pues lo que vamos a abordar nosotros es la metodología de la investigación. Ustedes saben que es un tema muy amplio que nos da para trabajar incluso por cada sesión un solo método, incluso podemos tener un seminario por cada método de investigación. Entonces voy a tratar de darles los aspectos básicos, los componentes esenciales. No vamos a ahondar, a profundizar porque son 45 minutos, pero vamos a tener también ahí espacio para preguntas. En la presentación también dejé algunas referencias que seguro les van a ser muy útiles para que puedan ustedes, si les interesa algo en particular, profundizar un poco más ya con mayor detalle. Entonces, no sé si comparto yo, Rodrigo, o compartes tú de la presentación. Si tú puedes compartir, dale. Si no, si gustas que yo comparta, también lo puedo hacer. Ok, aquí lo voy a poner en compartir pantalla. Dice que está empezando, ¿verdad? Compartir pantalla completa. Ok. Bien, ahí ven mi pantalla. Se ve muy claro. ¿Se ve la Y presentación? se escucha. Sí, muy bien. Perfecto.
Bueno, como les comentaba Martita, o sea, vamos a hablar de lo que es la investigación con sentido, cuáles son estos enfoques y métodos que nos permiten transformar la realidad. Primero, bueno, yo sé que ya todos ustedes o la mayoría han tenido ya un acercamiento a la investigación. De cualquier manera, quise ponerles aquí de manera muy concreta, muy sencilla, a qué nos referimos con investigación. Y la investigación es el conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema con el resultado o el objetivo de ampliar su conocimiento. Y en esta concepción se aplica por igual a los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto. Ustedes saben que los métodos mixtos tienen menos tiempo que el enfoque cuantitativo y cualitativo. Más o menos en 2017 fue cuando empezó a tener más auge, porque muchos consideraban que no tenían que estar peleados estos dos enfoques, ¿no? Que podían tomarse algunos elementos sustanciales de uno y de otro para poder complementar. Por ahí se oye un micrófono que está abierto por ahí. No sé si ahí pudieras ayudarme, Rodrigo. Sí, con gusto. Y los fenómenos son tan variados como el universo mismo. Sí, se puede tratar desde ciertos sujetos, ciertas personas, estudiantes, docentes, pero también comportamientos, procesos psicológicos, enfermedades. Entonces, va a depender mucho de la disciplina, del área en la que se lleve a cabo esta investigación para ver el tipo de fenómeno al que se desea investigar. ¿Y cómo comenzamos a investigar? Bueno, para poder comenzar a investigar es preciso que nosotros tengamos una idea o conjunto de ideas. Y entonces en este sentido es muy importante que nosotros reconozcamos que como investigadores es prioridad que tengamos una mirada objetiva. Sin embargo, sería muy utópico el pensar que no llegamos nosotros con una mochila puesta, ¿sí? Donde nosotros cargamos todas aquellas experiencias, todo el andar, los conocimientos, los aprendizajes, incluso nuestros principios, nuestra filosofía, etcétera. Entonces, es complejo tratar de hacer eso a un lado. Entonces, sí que venimos nosotros con toda una carga y que un enfoque metodológico o de investigación de alguna manera trae un marco, dependiendo del investigador de qué se trate. Pero sí es importante que busquemos darle esa visión objetiva a la investigación. Y dentro de estas ideas, para poder nosotros comenzar a investigar, algunos criterios que nos pueden ayudar a identificar ideas para investigación puede ser el que las buenas ideas intrigan y motivan al investigador de manera personal. ¿Y a qué me refiero con esto? Es muy importante que cuando nosotros investiguemos nos sintamos motivados con la investigación. Y no necesariamente tiene que ser que yo sea un experto en esto. Yo puedo ir teniendo cada vez mayor conocimiento y mayor dominio conforme trabaje más en un área de investigación, pero lo que sí es importante es que a mí me motive de manera personal realizar una investigación, porque luego de repente resulta muy tedioso, resulta difícil el estar investigando algo que realmente no nos motiva, que no nos parece útil, que es algo que no consideramos significativo. Las buenas ideas de investigación no son necesariamente nuevas, pero sí novedosas. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros vemos que un tema de investigación ya se ha abordado en varios contextos, que de alguna manera no estamos descubriendo el hilo negro, pero no necesariamente tenemos que descartarlo. Posiblemente nosotros podemos darle un enfoque que resulte como algo novedoso. Y en esto, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta, si nosotros buscamos publicar en alguna revista, nos van a decir si realmente el tema es algo que puede resultar novedoso o no. No tanto si es algo nuevo puede ser algo que sí se haya estado investigando ya, sin embargo, que tenga algún aporte que no se había trabajado en otras investigaciones o que quizá no se había abordado en determinados contextos. Ahorita, por ejemplo, me han invitado a participar como coordinadora de una propuesta temática para una revista y entonces los editores con lupa observan que lo que nosotros propongamos
sea algo que pueda ser de interés, ¿no? Entonces, si este tema se ha abordado ya en monográficos anteriores, bueno, pues tratar de ver cuál es el diferenciador que vamos a tener nosotros respecto a los abordajes previos que se han dado. Las buenas ideas de investigación además pueden servir para elaborar teorías, solucionar problemas y conseguir avances tecnológicos. Entonces, ahora un tema de investigación sí que va a variar de los que nosotros teníamos hace años. Y ahorita en la conferencia previa del doctor José Carlos, que pude escuchar la última parte, él nos hablaba también de esta brecha generacional y en alguna de las preguntas que hacían ustedes era cómo poder, pues de alguna manera hacer ese clic con estudiantes más jóvenes, ¿no? Para los que seguimos siendo jóvenes, pero quizá no tanto como algunos de nuestros estudiantes, pero sí es importante ver que los temas que pueden resultar interesantes no necesariamente van a ser los que resultaban interesantes hace años. Y eso no quiere decir que tengamos que quitar ciertos temas, porque a veces sí hay que volver a los clásicos, ¿no? Lo vemos nosotros en educación. A pesar de que nosotros debemos buscar siempre referencias vigentes de los últimos 5 años sobre todo, pero va a haber ciertos gurús que nosotros no podemos dejar de lado y que conforme siga avanzando y haya nuevos descubrimientos, aún así siguen siendo una base importante, ¿no? Hablemos de teorías educativas como la de Piaget, la de Vygotsky, y todas esas siguen siendo base todavía para los nuevos teóricos. Entonces, sí, ver qué temas todavía pueden ser base, pero qué enfoque le puedo dar ahora, qué nuevo giro puede tomar en cuanto a avances tecnológicos. Efectivamente, como comentaban en la conferencia previa, no toda la tecnología va a quedar como anillo al dedo. No siempre va a poder ser aplicable un recurso tecnológico en cierto contexto de la misma manera que en otro. Entonces, pero sí que partir de que los buenos temas de investigación nos pueden ayudar a conseguir ese tipo de avances, pero también a ir viendo cómo elaboramos nuevas teorías. Y las buenas ideas generan nuevas preguntas. Cuando hay una buena idea como tema de investigación, necesariamente va a generar nuevas preguntas y eso implica que este tema me da más tela de dónde cortar. Quiere decir que puedo seguir ampliando y enriqueciendo mi investigación a través de nuevos abordajes y que incluso puede transferirse a otros contextos, ¿no? Si yo lo aplico, por ejemplo, en mi región, en mi comunidad, luego este mismo tema de investigación, este mismo proceso puede ser replicable, transferible a otro contexto más amplio, como pudiera ser a nivel nacional o incluso a nivel internacional. Obviamente con las adaptaciones y las adecuaciones necesarias conforme a los contextos, porque es muy importante que nosotros tomemos en cuenta que para realizar investigación no lo podemos hacer exactamente de la misma manera en diferentes contextos. Tenemos que tomar en cuenta las características, las necesidades, todo el ambiente, el entorno en el que están inmersas las personas donde se va a dar este objeto de investigación. Y tenemos estos 3 métodos, que son los métodos que hemos estado trabajando en investigación. Por ejemplo, aquí la metodología cuantitativa es un enfoque para probar teorías objetivas examinando la relación entre las variables. Y aquí el término de variables se utiliza mucho en el enfoque cuantitativo porque precisamente están constituidas para medirse, normalmente con instrumentos, de modo que los datos numéricos pueden analizarse mediante procedimientos estadísticos. La metodología cualitativa, en este enfoque se pretende explorar y comprender el significado que los individuos o grupos atribuyen a un problema social o humano. En el enfoque cualitativo no se trata tanto ya de ir con ciertos supuestos, sino buscar llegar con una mirada más abierta a ver qué es lo que voy a encontrar en el entorno en el que yo estoy observando. De alguna manera hay esa flexibilidad mayor al inicio de la investigación, donde incluso no necesariamente tengo que llegar con una hipótesis definida. Yo puedo llegar a explorar, a conocer, a identificar, a analizar
y con base en eso van a ir surgiendo ciertos elementos y de ahí puede plantearse la hipótesis de mi investigación. Entonces, el proceso de investigación implica la formulación de preguntas y procedimientos, la recopilación de datos en el entorno del participante, pero es un análisis inductivo a diferencia de la metodología cuantitativa, donde el análisis es deductivo. Aquí en la parte cualitativa, se parte de datos a partir de particularidades hasta llegar a temas generales. Y la interpretación del significado de los datos por parte del investigador. Y en esta parte se le da mucho peso a la perspectiva, a las voces de los participantes en esta investigación. Y en los métodos mixtos se trata básicamente de cómo podemos nosotros utilizar técnicas e instrumentos cuantitativos y cualitativos para poder tener una visión más amplia. Entonces no me voy a quedar tanto en un paradigma más de tipo positivista, como sería en una parte cuantitativa, pero tampoco me voy a ir a un enfoque meramente cualitativo, sino que voy a buscar esos elementos de ambos enfoques para poder tener esta visión amplia. Y ojo, aquí en métodos mixtos es muy importante comprender que métodos mixtos no es nada más aplico técnicas e instrumentos cuantitativos y aplico técnicas e instrumentos cualitativos, sino que todo este proceso debe llevar una triangulación en donde realmente haya una convergencia de ambos. No es nada más por separado trabajo cada uno. Se tiene que notar en una investigación de métodos mixtos cómo estos convergen, porque si no, de otra manera, no se trata de métodos mixtos. Y bueno, el esquema para investigar, aquí hay varios esquemas para investigar conforme a distintos autores. Yo integré este que me pareció así como muy sencillo para lo que tenemos que conocer cuando vamos a empezar a definir cuál es la ruta que vamos a seguir en la investigación. Y primero es el planteamiento del problema a investigar. Y este planteamiento del problema a investigar puede venir ya algo mucho más definido, sobre todo cuando es un método cuantitativo, o como les comentaba, en el caso del método cualitativo es como conozco, tengo una idea de qué me gustaría conocer, de qué me gustaría estudiar, pero una vez que ya entre a realizar mi trabajo de campo, entonces sí voy a poder definir con mayor claridad cuál es ese planteamiento del problema de investigación. Y luego viene el contexto, que era lo que les comentaba. Entonces, es el análisis de ese entorno donde voy a llevar a cabo mi investigación. Y con el contexto puede ser a un nivel macro, ¿sí? Si se refiere, por ejemplo, a una comunidad, o puede ir a un nivel micro, si se refiere incluso a un caso, ¿no? Y lo vamos a ver ahorita en la parte cualitativa con los distintos tipos de diseños de investigación. Entonces, eso es el contexto. De alguna manera definir esas características, ese ambiente, esas necesidades, tener muy bien identificado en dónde se va a realizar esa investigación para entonces saber de dónde parto, conocer los elementos básicos, esenciales, y entonces poder definir a partir de este planteamiento del problema de investigación, a partir del contexto, cuál es el método de investigación idóneo para poder llevar a cabo mi estudio. Y en este caso lo que yo recomiendo y que he visto con varios autores es que la pregunta de investigación es básica para poder justificar la selección del método de investigación. Si yo tengo una pregunta que me dice cómo se puede reconocer las estrategias que resultan útiles para el desarrollo de la lectoescritura en alumnos de primaria, el cómo me indica que se requiere un tratamiento cualitativo. Pero si yo hablo de en qué medida las competencias de investigación se vinculan con las competencias de alfabetización académica, entonces estoy hablando de algo que es medible, algo mesurable y que implica un tratamiento cuantitativo. Si por otro lado tengo esas dos partes de en qué medida y cómo en una pregunta de investigación, entonces eso sugiere que lo más conveniente es utilizar métodos mixtos. No sé si hasta aquí hay alguna duda.
¿No? ¿Sí se escucha todo bien, Rodrigo? Martita. Todo muy bien, todo se escucha muy bien. Ok, gracias. Y en cuanto al diseño de investigación, ya una vez que yo defino el método de investigación, entonces sí hay que ver de los diseños de investigación que hay para cada tipo de metodología, cuáles serían los más acordes en esta ruta que voy a seguir para investigar. Bien. Y en cuanto a la metodología cuantitativa, hay ciertas características, aquí hay algunas esenciales de este enfoque cuantitativo, pues la búsqueda, como ya comentábamos, de la mayor objetividad posible en todo el proceso. Aquí lo que se busca es no tanto que pueda permear esta interpretación que damos nosotros como investigadores, sino buscar lo más objetivo posible. Por eso les comentaba que está muy circunscrita al paradigma positivista. También un patrón predecible y estructurado. Entonces yo llego con cierta hipótesis, tengo mi hipótesis nula, mi hipótesis alternativa, y entonces se trata de buscar, definir, identificar si mi hipótesis es correcta o no. Esta es la idea. Y en la mayoría de los estudios cuantitativos se pretende generalizar los resultados, que era lo que comentábamos nosotros. Aquí se va de lo particular a lo general. La meta principal es la prueba de hipótesis, así como la formulación y demostración de teorías. Y lo vemos mucho en trabajos que están en la parte educativa, pero también en ciencias exactas, ¿no? Donde se trata de generar teoría y de incluso refutar teoría existente, ¿no? Muchas de las grandes teorías que conocemos nosotros ahora, como la teoría de la gravitación universal, la teoría de la gravedad, pues surgieron a partir de investigaciones con un enfoque cuantitativo, donde se trataba de llevar a cabo una experimentación para poder probar si había una hipótesis correcta o no. Y a partir de ahí, seguir una ruta, si era correcta, bueno, ya se divulgaban esos resultados, y si no, tenía que volverse a correr esta experimentación y quizá con ciertas adecuaciones en este proceso. Entonces, este razonamiento deductivo que parte de la teoría, de la cual se derivan las hipótesis que el investigador somete a prueba. Y un destino de la ruta cuantitativa es identificar, como ya comentábamos, leyes universales y causales. Se trata de identificar esas causas que están originando un problema y ver cómo se pueden establecer leyes universales que atiendan a estos fenómenos. Y la metodología cualitativa tiene otras características donde aquí se le da mucha importancia al escenario natural, que está enfocado en el trabajo de campo como fuente de datos. Entonces aquí se trata de que el investigador entra al campo de investigación a realizar registros de observación donde tiene dos opciones: entrar como observación participante o como observación no participante. Cuando tú entras al campo de estudio como observación no participante, únicamente tienes pues ese acercamiento como investigador, ese rol de investigador, en donde tú de alguna manera estás un poco más al margen recopilando esos datos para la investigación, pero cuando decides realizar observación participante es porque tú vas a tener un rol más activo dentro de la investigación. No únicamente tienes el rol de investigador. A veces, si estás en el aula, incluso puedes fungir como el asistente del profesor, donde ya los estudiantes logran identificarte, no nada más como investigador, sino como parte de ese entorno, y ya te ven con mucha más familiaridad. Puede ser complejo el realizar una observación participante, sí se requiere de mayor tiempo que una observación no participante, pero tiene ciertas ventajas porque, como les comento, hay mayor familiaridad de los participantes en el estudio con el investigador, o sea, ya lo identifican más, es parte de un grupo. Se ve mucho en los trabajos etnográficos, por ejemplo, cuando se van de manera a hacer un trabajo ya más profundo de investigación, cuando incluso llegan a ser parte de una tribu en cierta región. Entonces, obviamente, pues ya los reconocen como un integrante más y pueden acceder a cierta información que como observación no participante no fácilmente accederían. También hace algunos años se llevó a cabo una investigación con un grupo de motociclistas
que son, no me acuerdo ahorita el nombre, pero tiene un nombre que tiene que ver con GEL, por ahí si alguien se acuerda y me lo pone en el chat, pero ellos es un grupo muy cerrado y entonces un reportero que realizaba investigación, pues de alguna manera se tuvo que hacer pasar como uno de los integrantes de ese grupo para poder acceder a conocer no únicamente datos que podría tener un reportero cualquiera que va al lugar y entrevista, sino a su forma de vida, cuáles son ciertos elementos de su comunicación a los cuales no podemos tener acceso como simples observadores. Y luego se tiene el análisis inductivo de datos, se le da atención a las particularidades del entorno que se está observando. El investigador es un instrumento clave en la recolección de datos, ¿sí? Porque aquí de alguna manera sí se da más esa oportunidad de que pueda permear esa interpretación del investigador. Sin embargo, hay ciertas etapas donde tiene que haber la cuestión muy rigurosa de marcar cuáles fueron los resultados de la investigación y ciertas secciones donde sí puede darse esa parte de decir, bueno, y se interpreta de esta manera, pero que quede muy claro el poder redactarlo de forma que se entienda que esto es una interpretación, pero los resultados son estos. Los resultados se dan más como un proceso que como un producto. Aquí lo importante es cómo se está dando cómo se está construyendo, cómo le doy voz a los participantes y está enfocado precisamente en la perspectiva que tienen, en este caso estudiantes, docentes, stakeholders o quienes participan en la investigación. Y los métodos mixtos tienen ciertas características esenciales en las que se da mucho esta parte de integración, de mezclar las técnicas, análisis, dimensiones, los conceptos y o paradigmas cuantitativos y cualitativos para dar respuesta a las preguntas. Esta combinación puede variar en cada fase de la investigación. A pesar de esta impredictibilidad en la combinación, una de las primeras formas en diferenciarse fue a partir de la predominancia cuantitativa o cualitativa. Y aquí, por ejemplo, hay varios tipos de diseños de investigación con métodos mixtos, pero principalmente hay que definir a qué le queremos dar mayor dominio, a la parte cuantitativa o a la parte cualitativa, ¿no? Porque entonces se marcaría cuán con mayúsculas y cuál con minúsculas o a la inversa. Y si nosotros queremos utilizar, por ejemplo, un diseño secuencial explicativo, entonces lo que hacemos es primero partir de recolectar datos a partir de instrumentos cuantitativos, como sería el aplicar un cuestionario de escala tipo Likert, donde yo voy a conocer la percepción de los participantes y ya después voy a buscar profundizar a partir de la aplicación de instrumentos cualitativos, como pueden ser registros de observación, ya sea participante o no participante, entrevistas o grupos de discusión. Y también esto, bueno, ahí ya no le marqué yo esta parte, pero la otra cuestión de métodos mixtos que es importante es la triangulación. La triangulación es básica porque si no se da esa parte en la que el lector de este trabajo de investigación se pueda dar cuenta cómo se da este proceso de análisis e interpretación de los resultados de los que se recolectaron con instrumentos cuantitativos y los que se recolectaron con los instrumentos cualitativos, entonces no se puede ver esa convergencia y no se puede hablar propiamente de métodos mixtos. Y hay ciertos componentes básicos del proceso de investigación y es muy importante conocer que un proceso de investigación se da de manera circular, que toda investigación, independientemente de que nosotros seleccionemos un método de investigación o un diseño de investigación, se va a dar de manera circular y va a tener esa flexibilidad, porque aunque nosotros empecemos incluso con una variable o con dos variables de nuestra investigación, podemos darnos cuenta a lo largo de este proceso que hay otra variable que no habíamos nosotros contemplado y que tiene una estrecha relación y que vale la pena que nosotros integremos. Y entonces de estar a lo mejor en un capítulo 3 de método de investigación, quizá nosotros tengamos que regresar al capítulo 1, que es donde estamos con el marco teórico,
porque nos damos cuenta de que es preciso integrar una variable más, por ejemplo, y que obviamente también va a cambiar nuestro objetivo de investigación. Entonces tenemos que estar abiertos a que un proceso de investigación es flexible, es cambiante, se puede ir modificando a lo largo del proceso y que incluso cuando nosotros creemos que hemos terminado una investigación, como cuando nosotros ya depositamos la tesis, podemos darnos cuenta de que es una base que puede servirnos para seguir ampliando la investigación y para incluir elementos que a lo mejor cuando nosotros llevamos a cabo el estudio todavía no eran un factor determinante, pero que quizá en la época en la que nos encontramos resulta importante integrarlos. Y hablamos, por ejemplo, del tema de investigación, los objetivos, el tipo de investigación, población y muestra, cronograma de actividades y presupuesto de inversión. Entonces, el tema de investigación, como ya lo comentábamos nosotros ahorita, nos habla de que es necesario delimitar generalidades a un aspecto en particular. Es muy importante que en mi tema de investigación yo tenga claro si yo voy a hablar, por ejemplo, del desarrollo de competencias de lectoescritura, yo tengo que tener dentro de mi tema de investigación bien delimitado hacia qué estudiantes va a ir este estudio. Si son de primaria, incluso siendo de primaria, es importante conocer si voy a trabajar con primaria menor, con primaria mayor, porque no van a ser las mismas características que tenga mi población o mi muestra. Los temas de investigación deben estar motivados a contribuir a resolver alguna problemática y pueden surgir de distintas formas, a través de revisión de artículos científicos. No necesariamente tengo que realizar una revisión sistemática de literatura de manera tan rigurosa. Puede ser a través de revisar otros artículos científicos, otros libros de autores que realmente tienen una trayectoria ya investigando sobre el tema. La lectura reflexiva y crítica de textos, no solamente textos en físico, textos digitales. Anteriormente teníamos la limitante de que únicamente los libros, los textos que estaban en la biblioteca, y ahora pues ya tenemos acceso a un sinfín de textos. Sin embargo, es bien importante tener esa lectura crítica para poder definir cuáles son los que realmente pueden ser útiles para el tema de investigación, ¿no? Porque ahora tenemos acceso a una gran cantidad, un gran cúmulo de información y a veces nos perdemos entre tanta información. La participación en eventos académicos con enfoque científico, que no necesariamente tienen que ser congresos internacionales, pueden ser incluso eventos que se organizan por parte de nuestros centros educativos y que ahí también nos sirve para tener ese diálogo con otros colegas, para generar ese debate, para conocer otras perspectivas, y todo eso pueden ser foros y espacios que me ayuden a mí a tratar de dilucidar e identificar ciertos temas de investigación. Y la práctica profesional, por supuesto, ¿no? Tenemos nosotros como docentes, los que tenemos la suerte de ser docentes e investigadores, pues ahora sí que el material que tenemos día a día es el que nosotros estamos observando y recolectando en nuestra práctica educativa. ¿Y quién es mejor que los docentes para identificar cuáles son las necesidades que se tienen en sus entornos, que se tiene con sus estudiantes, y poder ver cuáles son aquellos temas de investigación prioritarios y que se tienen que atender y que nos pueden llevar incluso a trabajar ya no solo en situaciones descriptivas, sino que pueda llevarnos a proyectos, a propuestas de intervención. Los objetivos. Aquí en los objetivos es muy importante también tener esta parte de la claridad, que sea un lenguaje claro, preciso, directo, verbos que impliquen acción, pueden ser verbos en infinitivo. Algo que yo les sugiero cuando nosotros vamos a trabajar con algún objetivo es que podemos echar mano de alguna taxonomía, como la taxonomía de Bloom, donde viene ahí por niveles, donde el primer nivel pues tiene más que ver con esta parte descriptiva, y si nos vamos a un último nivel ya tiene que ver con una parte más analítica. Entonces, las taxonomías nos sirven mucho para saber cuál es el alcance, porque un verbo que está dentro de una taxonomía me permite establecer cuál va a ser el alcance de mi investigación.
Si para mí con describir cómo se da una problemática, un fenómeno es suficiente, es válido, ¿no? Nos quedamos en un nivel exploratorio. Pero si yo quiero ir más allá y yo quiero identificar o quiero analizar o incluso quiero proponer, quiero evaluar, entonces tengo que ver muy bien hasta dónde va a ser ese alcance, porque de ahí entra este otro elemento que es la viabilidad. ¿Qué tan viable puede ser? ¿Qué tan realizable es? Entonces, no debo de perder de vista que por lo tanto debe ser un alcance delimitado, porque si no, no va a ser viable ese objetivo. Debe de haber una coherencia con el problema de investigación. No puede ser que yo esté integrando ciertas variables en mi problema de investigación y a la hora de redactar el objetivo ya no esté integrando esas mismas variables, porque entonces ya no estoy siendo coherente. Una redacción impersonal y formal también es muy importante. Aquí el redactar en tercera persona, a eso nos referimos con una redacción impersonal. Y el tipo de investigación, pues es lo que ya trabajamos ahorita, que es la cuantitativa, cualitativa y métodos mixtos. Hay quien pone aparte también lo que es la investigación-acción. Sin embargo, la investigación-acción, más que ser como parte de un paradigma o de un método específico como estos tres que acabamos de abordar, es más bien como una estrategia de investigación que puede utilizar cualquiera de los elementos de esos tres métodos de investigación. Rodri, ¿qué se hace si Y le la preguntan? población y muestra, pues la población tiene que ver con todo ese conjunto de participantes, Directamente lo que ahí. constituye mi objeto de estudio, y la muestra es cuáles son los que realmente Vale, van ahorita a voy a hacer el cargo. participar Gracias, dentro del ¿oíste? entorno. Si, por ejemplo, yo estoy hablando de que hay 4 grupos de segundo de primaria, mi muestra puede ser nada más hacia un grupo. Y hay diferentes tipos de muestra. Ahorita tenemos poco tiempo, veo que ya ¿Cómo, se cómo, nos cómo? está No yendo te el escucho. tiempo, no voy a entrar en más detalles, ahorita ¿Llegue el tiempo? prefiero darles espacio para preguntas, pero hay, por ejemplo, el muestreo probabilístico, el no probabilístico. Cuando es el muestreo probabilístico, tiene que ver con el tener la misma probabilidad para que uno u otro participante intervenga en el estudio. También existe el muestreo por conveniencia, cuando entonces yo defino que por ser la maestra de ese grado de segundo A, entonces mi muestra va a estar constituida específicamente por ese grupo, porque es más viable que yo pueda estar aplicando los instrumentos, porque yo tengo mi programa y entonces yo veo en qué espacios resulta más conveniente realizarlo. Quizá va a ser mucho más complejo el pedirle a mis colegas de otros grupos que me permitan realizar la investigación. Y es válido también el tener un muestreo por conveniencia. Es importante tener un cronograma de actividades y presupuesto de inversión. Sí, sobre todo si es un proyecto de investigación que está siendo financiado por algún organismo, se tiene que tener muy claro desde el inicio cuál es el presupuesto que voy a requerir y ceñirme a ese presupuesto. Por eso es importante definir con base en un cronograma de actividades, si es que voy a necesitar aplicar durante 2 meses ciertos instrumentos, si voy a tener que realizar, por ejemplo, algunas pláticas, algunos talleres, si voy a tener que tener cierto material para poder aplicar con los estudiantes. Todo eso es muy importante a la hora de establecer mi cronograma y el presupuesto. Y el problema de investigación va de la mano del tema de investigación. El problema de investigación tiene que ver con esa parte más amplia que a mí me interesa investigar, pero ya el tema de investigación es cuando yo delimito qué es específicamente lo que voy a investigar dentro de esa problemática que a mí me interesa. Y va con esa parte de justificación y delimitación. ¿Por qué es importante? Y en la justificación es muy importante que quede claro por qué sería relevante investigar sobre ese tema. ¿Cuál sería la pertinencia? Si realmente es algo vigente o es algo que se ha abordado ya en innumerables ocasiones y que no está viendo un aporte diferenciador, pues no conviene y no hay una justificación para llevar a cabo esa investigación. La hipótesis y diseño de investigación, la hipótesis que tenemos, que es la que vamos nosotros a probar,
si es que realmente podemos aceptar o rechazar una hipótesis. El hecho de que se rechace una hipótesis no es algo malo. Muchas veces se cree que si rechazo la hipótesis, entonces pues no es una investigación que haya valido la pena, pero no tiene que ser así. ¿Cuántas investigaciones importantes no han surgido de tener como base primero el que se haya rechazado una hipótesis? Entonces, esta parte también es importante siempre y cuando tenemos todos esos elementos. Por eso es muy importante en una investigación que todo lo que vayamos anotando, lo que vayamos llevando a cabo, lo vayamos anotando, que tengamos esa ruta que vamos siguiendo. Si nosotros llevamos, por ejemplo, a cabo una revisión sistemática de literatura, tener mis hojas de datos en Excel, donde yo voy partiendo de esta fue la base que yo importé así tal cual, es la original, y luego después en la siguiente hoja de Excel, cuando ya hice quité los repetidos, si estábamos en 2 bases de datos distintas, y toda esa ruta que se vaya siguiendo, porque es la que me va a servir para la narrativa, para saber por qué tomé ciertas decisiones o no. Entonces tengo que tener todo bien registrado. La recolección y análisis de información a través de ciertos instrumentos que pueden ser de índole cuantitativa, cualitativa o mixtos. Por ejemplo, las rúbricas que nosotros llevamos a cabo donde tenemos ciertos criterios y los niveles con los que nosotros vamos a ponderar pueden ser cualitativas si únicamente lo dejo, por ejemplo, en nivel adecuado, excelente, intermedio. Pero si yo ya le doy un valor numérico, además del otro valor que estoy dando con palabras, entonces puede tratarse de una rúbrica mixta, porque tengo un valor cualitativo al estar explicando de qué se trata cada nivel, pero también puede dársele un trato estadístico si yo le doy un valor numérico. Y por último, las referencias, que es muy importante dentro de una investigación, porque siempre tenemos que darle ese crédito a los autores que nosotros estuvimos investigando. Aquí están algunas de las referencias de las que yo eché mano, algunos estudios que investigué. Como vieron, pues es así como que una embarradita porque hay mucho que trabajar. Yo los invito, esta presentación se la voy a dejar también a Rodrigo, yo los invito para que ustedes puedan investigar más, o sea, hay muchísimo de investigación, no acabaríamos ahorita, para que puedan ir conociendo más cómo se dan estos 3 enfoques, cómo aplicarlos de manera práctica. Y pues voy a cerrar aquí, voy a dejar de compartir. Ok, para dar espacio a preguntas y poder ver ahí comentarios, preguntas, retroalimentación. Por favor, si pueden preguntar a la doctora porque tengo problema con mi equipo y no me deja ver las preguntas. A ver si yo estoy viendo aquí. Yo sí puedo ver el chat. A ver, Por favor. aquí me están diciendo, bueno, sí hay varios. A ver, déjame ver. ¿Cómo hacer que los jóvenes? No, pero esta... Hay unos, yo solo Sí. logré ver unos Si comentarios. gustas, te ayudo, Isolda. Sí, porque estoy yéndome hasta atrás y se me hace que algunos son de la conferencia anterior, Sí. ¿verdad, Rodrigo? Sí. Sí. Okay. Por acá nos dice Blanca Pereira, la investigación es muy importante para fomentar el pensamiento crítico, la creatividad y el aprendizaje activo. Francisco Rodas nos dice, excelente tema. ¿Y cómo se puede aplicar a la investigación en que los alumnos tienen solo 12 semanas para realizar? Bueno, incluso a veces tienen menos tiempo. O sea, cada curso, para ponerte en contexto, hay un tema o proyecto final de investigación relacionado pues con el programa o la guía didáctica que nosotros tenemos. Ok, entonces tienen ustedes 12 semanas para realizar investigación. ¿Sí? Sí, ¿Es así, Rodrigo? Ok. Sí, es bueno, correcto. Perfecto. Entonces, aquí lo que yo recomiendo es que cuando vayan a iniciar la investigación tengan un cronograma de actividades muy definido, muy establecido, para que entonces ustedes se puedan ceñir a ese cronograma de actividades y también delimitar el alcance, porque obviamente si tú tienes un tiempo tan reducido,
tu alcance también va a ser más reducido. A lo mejor no te va a dar para llegar hasta una propuesta de intervención. Quizá tú te vas a quedar en un alcance exploratorio descriptivo. Tenemos dentro de los tipos de diseño de investigación cuantitativa, por ejemplo, que ya no los mencioné ahorita por el tiempo, pero tenemos el exploratorio, el descriptivo, y dentro de esos dos a lo mejor entrarías con un tiempo reducido. El tipo de diseño de investigación exploratorio es el que te sirve cuando tú lo que quieres es investigar más sobre un tema que no se ha tocado mucho, que es poco conocido, pero que resulta interesante, que resulta vigente, novedoso. Entonces, a eso me da un tipo de diseño exploratorio. Voy a explorar. Y describir es cuando yo voy a poder dar a conocer, a describir aquellas características de las personas participantes, de las comunidades, de ciertos fenómenos, de ciertas situaciones, pero me quedo en un plano descriptivo. Después de ahí viene el correlacional. En un estudio correlacional ya es cuando voy a buscar las relaciones que hay entre dos o más variables. Si, por ejemplo, mis variables son la competencia de educación financiera y la competencia de emprendimiento, entonces yo lo que voy a buscar ahí es establecer cuál es la relación que tienen ambas, ¿no? Y ahí pues sí me requiere un poco más de tiempo. Pero entonces es bien preciso conocer, identificar primero cuál es el tema que a ti te gustaría. Ya que tienes ese tema, entonces planteas tu pregunta de investigación. Cuando ya tienes esa pregunta de investigación, fíjate cómo la redactaste, o sea, cuáles son esos elementos que te interesa conocer. Fíjate si para contestar a esa pregunta necesitas aplicar instrumentos cuantitativos o cualitativos o ambos. Defines entonces tu método de investigación. Y luego hay que identificar cuál es el tipo de diseño idóneo, pero después de ahí, como les comento, tener muy claro mi cronograma de actividades y el alcance. No sé si di respuesta Gracias. y si no me Sí, sí. preguntan otra vez. Muchas gracias. Sí, mira, en la siguiente pregunta creo que está muy relacionada con lo que acabas de responder y también hay un comentario que suena a pregunta. Entonces te comento. Aquí María del Carmen Martínez nos dice, ¿de qué manera se puede realizar una investigación apropiada en tiempos muy cortos, 3 meses, por ejemplo, para llevarla a cabo? Creo que con lo que acabas de compartir se responde esa pregunta también, pero nos dice, es esencial que en todos los temas a investigar se tenga que formular hipótesis. Acá no sé si es una pregunta o un comentario, entonces no sé si tienes algo para compartir. Cuando tú vas a realizar un estudio de tipo cualitativo, no necesariamente tienes que plantear una hipótesis. Cuando tú vas a un escenario con ese tipo de enfoque, tú vas más con una actitud más abierta. Para un enfoque cuantitativo, sí, tienes que tener una hipótesis porque tú vas a validar esa hipótesis. En un estudio cualitativo no es preciso tener la hipótesis definida. Ahí puedes plantear tú una pregunta de investigación. Sin embargo, sí puede ser prioridad para un enfoque cuantitativo. Y como comentaba, para los 3 meses, que es básicamente lo que preguntaba Rodrigo, delimitar bien el alcance para Ok, poder... muchas gracias. Gracias, Iso. Vamos a ver. Emerson Manrique nos dice que la investigación es muy importante para la educación y para la sociedad en general. Como comentario, aprovechando aquí el espacio, en México y en Colombia investigan mucho más que nosotros, o sea, institutos, instituciones en general. Moisés Aquino nos dice, desde Fraijanes, el municipio donde se cultiva el mejor café, estoy confirmado por una investigación cualitativa. Le agradecemos a la doctora el haber compartido sus conocimientos sobre los métodos de investigación. Norma Soto nos indica, solo como comentario, los estudiantes actuales, por ser nativos digitales, a veces cuesta un poco hacerles ver la importancia de la persona de forma física en el trabajo de campo de una investigación. Los estudiantes aducen que ahora el envío de formularios digitales tipo Google es suficiente para recolectar información. A mi parecer lo hacen desde la idea de la facilitación de sus tareas estudiantiles o carga estudiantil. Igual en mi caso, siempre les hago ver la importancia impalpable. Parece muy interesante el comentario. No sé si quieres agregar algo aquí, Isolda.
sí es muy importante si se tiene la posibilidad de realizar esto en físico. Sí, siempre va a ser como comentan, invaluable el tener ese contacto, el uno a uno, porque no se tiene igual de manera digital. Sin embargo, no podemos también cerrarnos a esa posibilidad, ¿no? Lo vimos ahora en pandemia. Realmente el mundo no paró ahora en la pandemia. Nosotros tuvimos que adaptarnos a esta nueva forma de irnos de la presencialidad a la virtualidad. Incluso surgieron estudios muy interesantes de cómo podíamos realizar etnografía digital y cuándo nos hubiéramos imaginado que un enfoque etnográfico podía ser realizado de manera digital, ¿no? Porque pues ese tipo de enfoque es donde hay más profunda en el campo de estudio, pues se requiere esa presencialidad. Sin embargo, los etnógrafos pudieron descubrir esa manera de llevarlo a cabo en entornos virtuales, ¿no? Y entonces incluso se empezó a partir de cómo se iba a analizar estas nuevas formas de comunicación. Entonces, a partir de esas grabaciones y esta interacción que teníamos a través de estas pantallas, ¿qué me decía su lenguaje no corporal? ¿No? Y de acuerdo a estos códigos que yo encontraba en mis transcripciones, ¿cómo podía ir acompañándolos de esto? Sí considero que es muy importante y muy valioso el que se haga con presencialidad. Sin embargo, no podemos perder de vista que no siempre va a haber esa posibilidad y que es algo que no necesariamente tenemos que descartar, porque a veces se considera que el hacer este tipo de estudios de manera virtual va a ser más sencillo y no siempre resulta más sencillo. A mí me tocó llevar gran parte de mi trabajo de tesis en mis estudios doctorales de manera virtual, porque yo me fui en la pandemia en el 2020. El Tecnológico de Monterrey fue de las primeras universidades en decir cerramos y nos vamos de manera virtual. Y entonces, pues yo tuve que llevar a cabo muchos de mis registros de observación en las clases que se tenían por Zoom, las entrevistas de la misma manera, los focus group. Y entonces, de repente sí resulta complejo para personas que somos como muy de ese disfrute de estar en la presencialidad, pues teníamos que hacerlo de esa forma. Y no resultaba nada sencillo porque de cualquier manera era mucho lo que yo tenía que analizar porque mis registros de observación, aunque no eran ahí en el aula, eran mis registros de observación en la clase virtual. Entonces, pues era lo mismo básicamente para el análisis. Ok, muchas gracias, Isolda. Vamos a ver si por cuestiones de tiempo nos da chance de un par de preguntas más. Aquí, pues, hay muchos mensajes de felicitación, de agradecimiento, que muy interesante el tema. Pero Marco Marroquín nos dice, ante lo mencionado por usted sobre que ante el trabajo del investigador hay una minuciosa observación sobre lo que se realiza, mi pregunta sería, ¿qué mecanismo sería útil para estandarizar criterios al momento de realizar esta evaluación sobre una investigación ya realizada? O sea, aquí sería con el ojo de evaluador más que de investigador, ¿cierto? Uh-huh. Ok, bueno, voy a tratar de ponerme así como cuando me toca ser revisora en revisión de par ciego para algunos investigaciones en revistas indexadas, donde, por ejemplo, ahí nos dan ya cierto criterio para poder evaluar si es un tema que sea pertinente que se publique. Y entonces, entre esas cuestiones que nosotros tenemos que evaluar, por ejemplo, es la parte de que sea algo novedoso, ¿sí? Que esté en la cuestión impersonal, como comentaba yo ahorita, o sea, tiene que estar redactado de manera impersonal, porque eso también te da más esa parte de objetividad, donde no está entrando nada más mi visión como investigadora desde solo de mi punto de vista, sino que hay todo un marco teórico que le da sustento a mi investigación. ¿Cómo te puedes dar cuenta también de qué tan bien fundamentada está una investigación? Claramente con el número de referencias que tiene. ¿Cuántas referencias tiene y qué tan vigentes son estas referencias? Entonces, eso de entrada es un elemento muy importante para poder identificar si es una investigación sólida, si está bien fundamentada. El número de referencias y si son vigentes. Y con esto no quiero decir
que el que utilices algunas de hace varios años las tengas que descartar, es simplemente que te des cuenta cuál es la fuente de información. Si tú estás hablando de métodos mixtos y estás situando a alguno de los gurús, aunque sea de muchos años atrás, es válido, ¿no? Entonces, las referencias es uno, el que haya un adecuado análisis del contexto, que tú vengas, por ejemplo, de un marco contextual donde vayas de lo macro a lo micro y donde tú tengas ahí una justificación de por qué es relevante la investigación. O sea, ese tipo de elementos te ayudan mucho para identificar si es realmente algo fundamentado, si es algo sistemático, el que veas el proceso metodológico que se siguió. Y claro que para tener esos ojos críticos ante una investigación, pues tiene que partirse también de cierto dominio metodológico para poder evaluar. Y muchísimas gracias. Mira, tengo un montón de preguntas más. Tengo 3 enfrente en pantalla que son muy buenas, pero tengo que elegir una. Entonces, puchica, al tener un punto de investigación, dice acá, ¿se puede cambiar al ver que no tenemos todos los elementos para realizar esa investigación? Cambiar un tema de investigación si no se tienen los elementos. Bueno, es correcto. Yo te invitaría a que buscaras el cómo sí tener esos elementos. Se me hace que sería como algo muy triste que tengas un tema de investigación que te parece motivante, que te parece interesante, significativo, y que por el no tener esos recursos o elementos tengas que dejar de lado una investigación. Sobre todo porque ahorita hay varias oportunidades para realizar investigación, y Rodrigo no me dejará mentir, hay muchos organismos que están financiando investigaciones si están bien estructuradas para que tú puedas buscar el cómo sí llevarlo a cabo, o sea, cómo conseguir ese financiamiento. Entonces, yo sí los invito a que en lugar de dejar una investigación de lado porque no se tienen ciertos elementos, tratar de buscar el cómo sí consigo ese financiamiento para así llevar a cabo esa investigación. Ok, muchísimas gracias. Entonces, eso sería de mi parte y dejo aquí a Martita con ya lo último. Bueno, antes de pasar con Martita, les